día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Un gusto de que estén hoy día conversando con nosotros y acompañándonos porque yo tengo un súper invitado. Yo sé que le va a gustar el invitado que tengo hoy día. Él es Gabriel León. ¿No sabe quién es Gabriel León? Sí, sí va a saber quién es Gabriel León. Al tirito va a saber. Él es bioquímico y doctor en biología molecular, pero desde hace un tiempo se dedica a ser divulgador científico. ¿Qué será eso? Hola Gabriel, ¿cómo estás tú? Muy buen día. Gracias por recibirnos. Hola Miriam, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Oye Gabriel, señor Gabo Tuitero, yo lo sigo en Twitter a usted. Eh, y de repente veo que tú tenías el año pasado por lo menos, era una gran maravilla lo que habías logrado y era hacer pan amasado. Y ponías las fotos y hacías toda una serie de cosas ahí que en lo que habías logrado. Cuéntame por qué un bioquímico y doctor en biología molecular decide colgar esa parte, el delantal blanco, digamos, y dedicarse a divulgador científico. ¿Qué es? Es una casualidad cómo funciona la vida. Muchas veces tenemos planes y esos planes no salen como uno pensaba porque pasan cosas, y en la vida pasan cosas. Y a veces las cosas que pasan en la vida nos mandan por caminos distintos, pero que terminan siendo súper entretenidos. Y ese fue mi caso. Yo de chico quise ser científico, me encantaba saber cosas, me encantaba saber cosas nuevas, me encantaba hacer preguntas. Básicamente eso es lo que es un científico, estamos todo el día haciendo preguntas. Y lentamente me empecé a interesar por cosas como la genética, por ejemplo, la biología molecular. Eh, para mí era fascinante lo que se podía hacer con genética molecular, por ejemplo. Y de chico, estaba en el colegio todavía, decidí que yo quería tener ese trabajo. Me apasionaba, encontraba que era una cosa fantástica. Y entré a la universidad a estudiar bioquímica con esa idea en mente. Y al poco andar de la carrera descubrí que me apasionaba, que de verdad era lo que me gustaba hacer. El trabajo en laboratorio y la investigación científica en biología la encontraba fascinante, particularmente en biología molecular. Y por eso después decidí que mi área de especialización en el doctorado iba a ser biología molecular. Hice mi doctorado con una tesis muy, muy bonita. Y a esa altura tenía muy claro que mi camino era la ciencia, que quería ser científico. Así que me incorporé después de terminar mi entrenamiento postdoctoral, después de estudiar muchísimo tiempo, me incorporé como investigador en un centro de biotecnología y me puse a trabajar como científico. Armé un laboratorio, gané proyectos, dirigí tesis, hice clases también, pero el grueso de mi trabajo era investigación científica. Y estaba en eso, en una vida que iba derechito a pasar en eso, no sé, 50 años y jubilar probablemente en el laboratorio. Iba en ese camino cuando pasó algo. Jugando fútbol me corté el tendón de Aquiles. Y fíjate que fue súper interesante eso porque cuando me ocurre ese accidente, fue en un momento muy poco oportuno. Estaba terminando mi primer proyecto de investigación, financiado por el Estado chileno. Tenía muchísimo trabajo, pero me vi obligado a detenerme. Y me vi obligado a detenerme en un momento en particular de mi vida en el que estaba solo, vivía solo, y estuve 2 meses con licencia. No podía caminar además porque me tuvieron que operar y tuve una cirugía compleja y tuve que estar en cama durante harto tiempo. Y en ese contexto, muy aburrido, recordé que me gustaba escribir. Y hacía muchísimo tiempo que no encontraba un espacio para escribir, porque la vida académica es muy agitada. Y dije, bueno, voy a aprovechar este tiempo que estoy básicamente 2 meses solo en cama. ¿Qué hago? Me aburrí rápidamente viendo televisión. Voy a escribir una novela. Y me di cuenta que no tenía sentido escribir una novela porque no tenía idea que iba a escribir. Tenía solo las ganas y tiempo. Y dije, bueno, la novela tal vez más adelante, pero ahora tal vez puedo escribir ciencia. Si eso es lo que me gusta, eso es lo que sé. Y empecé un blog. Comencé un blog de ciencia que se llamaba El Efecto Rayleigh. Y me gustó mucho escribir ciencia. Y, y a la gente que lo leía también le gustó. Entonces hubo ahí algo interesante porque hice algo que era para mí, pero que le gustó al resto de la gente. Y lo empecé a hacer de manera periódica. Me propuse escribir una historia al mes y escribí ese blog durante varios años. Y le robaba tiempo a mi trabajo después para escribir esta historia. Y un día pasó, de nuevo, otra casualidad, me llamó por teléfono alguien que me dice, oye, leí tu blog, lo encontré fantástico y yo creo que sería un gran libro. ¿Te interesa? Y yo así como, ya, pues, o sea, no, yo nunca busqué escribir un libro. Esto fue algo que me pasó.
Y eso fue el 2016, y el 2017 publicamos este primer libro, que es La Ciencia Pop, que fue mi primer libro. Y confieso que fue mi primer libro, y yo dije, este es el primero y el último. Check, así como publicar un libro. Y resulta que al mes de publicado este libro, eso fue en mayo del 2017, al mes de publicado este libro, mi editor me dice, ¿sabes qué? Nos gustaría hacerte un contrato por 2 libros más. Y descubrí que había un mundo súper interesante ahí. Esto también me abrió un mundo en los medios de comunicación. Yo había empezado a partir del blog a ir a hacer columnas de ciencia en distintas radios. Trabajé en Radio Bio Bio durante varios años, pero también en Radio Cero, en Radio Pauta, en Radio Oasis. Actualmente estoy en Radio Cero. Comencé a escribir de ciencia en un diario todos los miércoles, una columna de ciencia, y lentamente comencé a hacer un trabajo distinto. Era científico de día y comunicador científico de noche. Pero Dime. ¿cómo decides qué cosa va y en qué lenguaje va? Porque hablar de ciencia, o sea, ¿no? Es muy amplio. ¿Cómo decides qué cosa va a tu blog en ese momento, Sí. al libro en ese momento? ¿Cómo lo haces? ¿Alguien te guía? ¿Algo te guía No, dentro de tu cabecita? sí. A esta altura hay una suerte de intuición narrativa, pero hay un eje fundamental, diría yo. Hay una suerte de principio fundamental. Y es que yo no vengo a enseñar ciencia. No es mi intención. Yo no soy profesor de ciencia, de nadie. Yo vengo a contar historias de ciencia. Vengo a contar cómo opera la ciencia. Vengo a mostrar lo que ocurre mientras aparecen los grandes descubrimientos científicos. Y en el camino, sin que tú te des cuenta, igual vas a aprender ciencia. Es algo que llamo ciencia de contrabando. Y la principal motivación de eso es mostrar que las científicas y los científicos son personas comunes y corrientes, y les pasan cosas. Se cortan el tendón de Aquiles jugando fútbol. Y eso tiene consecuencias en sus vidas, ¿ya? El trabajo científico no ocurre en el vacío y no lo hacen androides, son personas. Y por lo tanto mi principal motivación es contar estas historias que tienen que ver con ciencia, ¿ya? Y ciertamente hay ciencia y uno puede aprender ciencia, pero no es mi intención. Yo vengo a contar una historia entretenida de ciencia. Que sea entretenido es fundamental, ¿ya? Por eso Sí, me gustan po. estos giros narrativos, tomar anécdotas, datos históricos, ir mezclando cosas. Y ese finalmente así funciona el día de hoy. Mi estructura narrativa en cualquier ámbito, en el podcast, en los libros para niños, en los libros para adultos, en la radio, en cualquier parte, tiene una estructura que tiene que ver con siempre contar una historia relacionada con la ciencia, pero que no tiene como intención inicial enseñar ciencia, sino generar un espacio donde nos damos cuenta que la ciencia es una actividad humana. Esa es la principal motivación. Eso entonces a lo mejor es el secreto de tu éxito, ¿no? Porque uno en el colegio, cuando le enseñan cualquiera de estas cuestiones, son sumamente áridas. Y la gracia es que en tus libros, tú con estas anécdotas, con esta conversación con Pachi, vas aterrizando las cosas diarias que hacemos, desde por qué le hacemos hoyo a la sopaipilla. Yo creo que eso que dijiste es fundamental. Tiene que ver con encontrar, es como los humoristas al final. Si un humorista alguna vez te dice, ¿te has fijado que los humoristas siempre dicen, ¿se han fijado cuando apelan a la experiencia de uno? Entonces, ¿se han fijado cuando uno va al supermercado y te sitúan en un escenario? ¿Se han fijado cuando uno va al médico y está en esa sala de espera? Y todo el mundo, sí, sí, pasa, y tú te ríes. Ningún humorista nunca ha dicho, ¿se han fijado cuando uno va a la luna? Porque no es una experiencia que uno tenga y por lo tanto no te sientes identificado con eso. Y con la ciencia pasa lo mismo. Yo no puedo decir, ¿se han fijado cuando uno va a secuenciar un gen? Y es como, ¿quién ha secuenciado un gen? Nadie secuencia genes. Claro, Yo conozco obvio. gente que secuencia genes, pero entonces no puedo comenzar mi historia así porque no vas a sentirte ajeno. En cambio, si yo Ujú, digo, un científico un día fue a jugar fútbol. Ah, bueno, mucha gente juega fútbol. ujú. O una científica un día se encontró con y es como, y te sientes identificado y se convierte por lo tanto en una historia que te puedes apropiar. Y eso para mí es la clave. Genial. Y yo te interrumpí entre medio cuando tú me estabas hablando del blog y que sacaste el primer Ciencia Pop y que después te contrataron para hacer 2 libros más. ¿Cuántos libros tienes en total, en general? A ver, en Chile, 7 que están acá, el Ciencia Pop 1, ¿Ya? que además este libro, además, que ha sido un tremendo éxito de ventas, fue publicado en España y en República Checa, ¿ya? El Ciencia Pop 2,
Pandemia, que es un libro sobre la pandemia, obviamente. Esos son todos libros para público adulto y juvenil. Y en el caso de los niños, ¿qué son los mocos? ¿Por qué los perros mueven la cola? Y otras preguntas raras que hago a veces. ¿Por qué me sigue la luna? Y otras preguntas raras que hago a veces. Y el último, recetas con ciencia. Así que, eh, y estos libros para niños, por ejemplo, han sido publicados además en México, y los libros para adultos también en Perú, en México, en Estados Unidos. Ha sido una aventura bien interesante toda esta, pero en Chile son hasta ahora 7 libros y ya estoy escribiendo 2 más. ¡Qué maravilla! Yo te escuché hace muy poco porque tú, además de los libros, de estos libros que yo tengo aquí, el último, ya vamos a hablar de él. Claro. Eh, además de los libros, tú haces radio y haces unos podcasts. Yo hace muy poquito te escuché uno en el que explicas, pero maravillosamente bien, el tema de las vacunas. Sobre Sí, lo del todo, podcast. sobre todo para explicarle a aquellos que son renuentes a las vacunas, que son antivacunas. Lo explicaste maravillosamente bien. ¿Eso te nace solo? ¿Lo trabajas? ¿Cómo es el tema? A mí me... A ver, tú eres científico, se supone que los científicos en general son como más, no sé si la palabra es cuadrado, pero son como ordenados, son como organizados. Y escribir un libro, no sé si es tan organizado. Sí, tiene harta organización. Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con el lenguaje y con ponerse un poco en los pies de los otros. En el fondo se te tiene que olvidar que tú sabes tanto, porque si te pones a hablar de todo lo que sabes, vas a perder a mucha gente que no, por conocimiento, por formación, no va a entenderlo sencillamente. Y de nuevo, relacionarlo con historias que todo el mundo puede sentirse perfectamente bien identificado. En el caso del podcast, nace porque llevaba muchos años haciendo radio, llevaba 6 o 7 años haciendo radio, y la radio donde yo trabajaba abruptamente desapareció en el mes de enero del 2020. La vendieron los dueños, qué sé yo, en la Radio Cero, Ujú. y me quedé sin radio. Me quedé sin radio en enero del 2020, y encontrar radio para marzo era muy cerca todavía, era muy difícil encontrar. Y dije, bueno, no quiero perder esto, de tener este ritmo de una vez a la semana preparar un tema, porque me gustaba estar permanentemente moviéndome con eso. Y dije, que bueno, si no tengo radio, podcast es una alternativa, puedo producirlo yo mismo, grabo en mi casa. Así que en febrero del 2020 me compré un micrófono, aprendí a grabar, aprendí a editar, y en marzo del 2020, junto con la pandemia, comencé el podcast. Y fue de casualidad, porque fue un muy buen momento para los podcasts. En pandemia la gente se puso a escuchar muchos podcasts. Y me comprometí también a subir uno a la semana, todos los viernes un capítulo. Es una temporada súper larga, fueron 40 y tantos capítulos. Y fue fantástico porque me permitió mantener este ejercicio de forzarme a escribir una historia, porque hay un guión acá, una historia a la semana. Entonces, identificar un tema, escribir un guión, grabar, editarlo, ponerle música, dejarlo bonito y subirlo. Tú lo Yo haces hago todo. todo, 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 Ah, todo. Aprendí a hacer ya, todo. ya. Aprendí tutoriales, qué sé yo, y me monté un estudio en la casa. Tengo un muy buen estudio de grabación de muy buena calidad. Y aprendí a grabar, aprendí a editar, aprendí a montar, hago la postproducción, hago todo. Lo subo, me encargo del marketing también, lo vendo, tengo auspiciadores. Entonces, se convirtió en un trabajo. Y el día de hoy es un Sí. trabajo. Y es un trabajo muy entretenido que lo disfruto mucho, muchísimo. Pero nació de nuevo porque me quedé sin radio. Entonces, como que, pasó esto, Claro. pasó, fíjate, pasó algo. Si no me quedo sin radio, a lo mejor sigo en la radio y no tengo un podcast. Entonces, de nuevo, estas cosas que nos pasan y que van dejando marcas importantes en nuestra vida. Qué maravilla, porque has sabido aprovechar todos esos accidentes que te han pasado en la vida, ¿no? Y has sabido, porque uno en general dice, chata, ¿qué voy a hacer? Bueno, mis 2 meses de licencia y ya ahí volver, aunque sea como a la rastra, digamos, pero vuelve. Y no, tú buscaste otras cosas que lo encuentro súper bueno, de mucha resiliencia, ¿no? Oye, Es conversemos que un además, poco. Sí, diga. ¿qué es la vida sino una sucesión de accidentes? Entonces hay que sacar lo bueno de ahí. Hablemos entonces por qué, a ver, tú me mostraste ahí 2 tipos de libros tuyos. 3 que son para más adolescentes adultos y los otros que son más para niños, ¿no? Dedicados a niños. Sí. ¿Por qué a los niños? De nuevo, accidente. Yo tengo una hija y un Ujú. día me preguntaba dándose un baño de tina y me llama, me dice, papá, papá. Y cuando un niño te llama gritando desde un baño, no va corriendo. Ah, Y yo entro al baño y se estaba mirando las manos, turnia.
Y dice, papá, ¿por qué se arrugan los dedos cuando uno está mucho rato debajo del agua? Y yo, todo científico, le digo, ¿sabes qué? No sé, no tengo idea. Me lo había preguntado, pero no lo sé. Y fue como, qué buena tu pregunta, ¿sabes qué? Lo voy a averiguar. Y el día siguiente me puse a leer sobre dedos arrugados. Había un montón de investigación científica sobre dedos arrugados. Y genero una respuesta para mi hija y le explico por qué se arrugan los dedos. Y ella me dice, tú deberías escribir un libro que explique estas cosas raras que le pasan al cuerpo. Y yo dije, oye, qué buena idea. Y ahí decidí empezar a anotar las preguntas raras que los niños me hacían en charlas que di por todo Chile. Yo me pasé de Arica a Punta Arenas, literalmente dando charlas en colegio. Entonces tenía una base de datos gigante con un montón de preguntas, muy entretenidas, por cierto. Y un día, de la editorial donde yo había publicado estos libros, los libros para adultos, me llaman y me dicen, oye, Gabriel, soy editora también en tu editorial, pero soy editora infantil, no de adulto. Y estábamos en una reunión y se nos ocurrió que hacía falta un libro de ciencia para niños. Y nos acordamos de ti y me preguntaba si te gustaría escribirlo. Y yo le digo, "Sí, lo tengo listo. Es un libro de una niña muy curiosa y su papá científico y estas preguntas raras que tiene sobre el cuerpo. Y les pareció fantástica la idea y así nació ¿Qué son los mocos? Y otras preguntas raras que hago a veces, que es un libro que está inspirado en la pregunta que me hizo mi hija y que ella me mandó a escribir básicamente. Así que es un libro que está dedicado a ella y tiene esas preguntas, muchas de las que ella me hizo desde que era chiquitita, más otras preguntas que me hicieron niños chilenos, esa es la gracia que tiene el libro, y de ahí este libro se convirtió en un tremendo éxito, le fue muy, muy bien, así que se convirtió en una saga que ya lleva 3 entregas, más este spin-off que es el libro La Receta, y ahora mismo estoy escribiendo el cuarto libro que debería salir también a fines de este año. Fantástico en realidad, así que te llevas re bien con los niños tú, porque tú tienes mucho retruque de ellos, ¿no? Ellos te escriben mucho. He visto incluso papás que de repente te preguntan, y hubo una respuesta que me gustó mucho de ti en una entrevista, cuando te habían preguntado por algo de un niño, un papá te preguntaba, pero es que tampoco, a ver, averigua en buenas cuentas, yo no soy Wikipedia, dijiste, lo encontré genial, porque en realidad es como anda, claro, bueno, yo hice, haz también tu pega en buenas cuentas, ¿no? No dejes de ser curioso, no, Es que eh, ese es un punto súper importante porque no, estos libros no pretenden ser una bolsa con respuestas. Y yo tampoco pretendo ser eso con la gente. La principal idea de estos libros es motivar la curiosidad. Y hay varios elementos que son súper importantes ahí. Por ejemplo, si alguien hace una pregunta, un niño, por ejemplo, hay que reforzar el que pregunte. Y súper interesante tu pregunta, muy buena. Pero luego tiene que venir una invitación a pensar. Entonces tú tienes que preguntarle, ¿tú qué crees? ¿Tú qué se te imagina a ti que puede ocurrir? Y luego ir juntos a buscar la respuesta, no convertirse sencillamente en un entregador de respuesta porque no somos Wikipedia. Porque a veces uno quiere un dato, va a Wikipedia y lo encuentra, bacán. ¿Y qué aprendió uno? Un dato, pero nada más. Po. Y yo lo que claro, quiero que los niños aprendan no son datos, yo quiero que aprendan una forma de pensar, cómo opera la curiosidad científica y cómo logramos contestar preguntas. No quiero las respuestas, quiero el método. Si yo sé exacto. usar ese método, voy a contestar después cualquier pregunta. Por eso que me gusta mucho esta idea de aprender a pensar más que obtener una respuesta. En algún momento también leí el tema de, tú dices, a ver, pongamos de ejemplo por el huevo, en el sentido de que los científicos van, la ciencia en realidad no es tajante, no terminó aquí, no se llegó al dato y ahí llegó, sino que sigue evolucionando. Y tú pusiste el ejemplo del huevo, de repente dicen, claro, el huevo hace 5 años a ver, era lo máximo. Después resulta que no coma huevo. Y resulta que ahora de nuevo sí come huevo. O sea, porque obviamente los datos van variando. Creo que eso resume súper bien lo que estabas diciendo antes, ¿no? Con ese ejemplo. Y también refuerza una idea que también es central. La ciencia no es la verdad. La ciencia no es la conclusión. La ciencia no es la cura de una enfermedad. La ciencia es lo que pasó antes de eso. Es esta forma sistemática y ordenada que tenemos de ir haciéndole preguntas a la naturaleza. Y cuando yo digo naturaleza me refiero a todo lo que está afuera, a las Ujú. sociedades, a las personas, a los cerebros, a las células, a la roca, a los átomos, a todo. ¿Ya?
Y por lo tanto hay que entender que en ese proceso muchas veces nuestras conclusiones tienen que ir cambiando, porque tenemos mejores instrumentos, porque tenemos mejores datos, porque aprendemos cosas nuevas. Entonces, uno nunca va a encontrar a un científico que te diga, esto es así, 100%. No, porque siempre nuestros estudios tienen gráficos con barras de error. Estamos seguros dentro de en estas condiciones, pero aún así con la incertidumbre, ese conocimiento nos permite tomar decisiones, nos permite hacer cosas. No nos quedamos estáticos esperando que la ciencia me diga que está 100% segura de algo, porque eso no va a ocurrir nunca. Nunca, nunca, jamás, nunca. Entonces es importante aprender también a convivir con esa incertidumbre, a abrazarla sin problema. Y la ciencia nos ayuda a ir achicando la incertidumbre y ciertamente eso nos sirve para tomar buenas decisiones. Nos sirve para elegir tratamientos médicos que tienen más posibilidades de funcionar. No son perfectos, pero nada es perfecto. Nada. Ninguna tecnología humana es perfecta. Entonces, porque va a ir evolucionando, van apareciendo cosas nuevas, van apareciendo instrumentos nuevos. Y porque no estamos nunca seguros de nada, porque los ambientes cambian, los contextos cambian, la gente cambia, somos todos distintos. Entonces, si yo hago un medicamento, por ejemplo, puedo probarlo en 1000 personas y puede que en las 1000 personas funcione muy bien en 900, pero hay 100 donde no va a funcionar tan bien. Y yo digo, pero es que a mí no me funciona, bueno, pero hay 900 personas a las que sí les funciona y es lo mejor que podemos hacer. Entonces, si alguien me dice, no, yo no voy a hacer esto hasta que me garanticen que es 100% efectivo y seguro, no se puede. Estás pidiendo algo imposible. Por eso que es importante hablar de incertidumbre y de que la ciencia lo que busca es ir achicando esa incertidumbre, que nunca es cero, pero sí la puede achicar lo suficiente para que hagamos cosas. Por eso volamos en avión. A pesar de que sabemos que los aviones se caen, de vez en cuando se caen los aviones. Y es una lástima, y hacemos un montón de cosas para que no ocurra, pero igual ocurre. ¿Ya? Sí, por eso es importante analizar la ciencia así. Vive en la incertidumbre, la trata de achicar, pero nunca es cero. Y nunca hemos estado más en la incertidumbre como ahora en este tiempo. Yo me imagino que tu libro Pandemia, no lo he leído, pero que tu libro Pandemia obviamente habla de todo el proceso que hemos vivido en estos días, ¿no? En este tiempo. Así como el podcast de los antivacunas que te escuché el otro día, es absolutamente al día de hoy, ¿no? Escúchenlo por si ustedes no lo han visto. Nosotros vamos a poner por ahí abajito el cómo se puede ubicar esos podcasts de don Gabriel León. Gabriel, hablemos de este libro rápidamente. ¿Por qué te fuiste a la cocina? ¿Te fuiste al laboratorio? ¿Te fuiste al laboratorio de la cocina? Sí, pues. La cocina es el laboratorio de la casa. Ahí es donde ocurren las reacciones químicas. Obvio, porque cocinar es una sucesión de reacciones químicas. A mí me encanta la cocina, me encanta la comida. Me encanta cocinar, tiene esta cosa del laboratorio que puede ser muy meticulosa y uno parte con ingredientes que se transforman en el camino y se convierten en algo que es delicioso. Y en esta casa se cocina mucho. De hecho, la coautora del libro, que aparece ahí, que es María Paz Contreras, mi esposa, mi señora, que también es una gran cocinera. Ella es abogada. Y cuando cocinamos juntos, siempre vamos comentando cómo cambia la apariencia, la textura, los sabores, y le voy dando el dato, mira, esto aquí, acá, y en nuestro ambiente, en nuestra cocina. Entonces, un día fue como, ¿sabes qué? Todas estas conversaciones que tenemos sobre la comida y sobre cómo cambia, serían también un gran libro, un libro de recetas, pero que además explique lo que va ocurriendo, los cambios, cómo cambia el sabor, el color, la textura. Y fue como, ¿sabes qué? En realidad es una súper buena idea. Y se presentó ese proyecto a la editorial, como esta idea de hacer un libro de recetas con ciencia, y de ahí viene el nombre del libro, y funcionó así. Entonces, mezcla estas dos pasiones, la ciencia y la cocina, que además están muy conectadas, porque todas las transformaciones que uno ve en los alimentos tienen que ver con ciencia, y uno lo puede explicar a partir de reacciones químicas y eventos que van ocurriendo en la comida, que el día de hoy los comprendemos muy bien, y que permiten aprender un poco más. Y de la mano con eso, cocinar. Además, generamos alimento para nuestra familia. Así que así nació la idea de este libro. Maravilloso, porque además viene con las recetas, les paso el dato. Y la gracia es que uno las puede cocinar con sus hijos. Así que puedes además armar ahí una buena comunicación con la familia. Gabriel León, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Saludos a la Soapachi, a Pachi y a Lucas. Oiga, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Ah, por cierto, se me olvidó preguntarle, y ya lo despedí. Se me olvidó, por cierto, ¿por qué los perros mueven la cola?
Bueno, averígüelo, compre los libros de don Gabriel León. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.